Soy Karina Pérez y me acompaña Daniel López. El día de hoy estamos de gala, ya que nos acompaña un gran agente de cambio de comunicación y transporte. Le damos la bienvenida a Clemente Villalpando, fundador de Transporte MX. Pues muchas gracias Daniel, muchas gracias Karina por darme la oportunidad de platicar con ustedes. Pues efectivamente acabamos de cumplir 6 años en un podcast que inició pues experimentando y afortunadamente ha conseguido tener un espacio en el nicho en el cual me he desempeñado durante las últimas 3 décadas, que es el transporte de carga. Así fue. Bienvenido nuevamente, Clemente. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Los invito a suscribirse a sus redes sociales y a seguirlo en su canal de YouTube, ya que Clemente Villalpando es una persona con bastante experiencia en el sector transporte y logística en general. Así que te invito, Clemente, a que nos cuentes cómo iniciaste en este sector y, por favor, ayúdanos a emprender en este camino del sector autotransporte. Bienvenido nuevamente. Pues como muchos transportistas, yo inicié a través de una empresa heredada. Yo radico y vivo en León, Guanajuato, una ciudad que tiene mucha vocación, no nada más con el zapato, nos conocen mucho por el zapato, pero también somos muy transportistas en León. Y todo a raíz de una empresa que de hecho acaba de cumplir 80 años esta semana, que se llama Julián de Obregón. Esa empresa fue pues la cuna de muchísimos transportistas en el país, no nada más en el Bajío. Y a raíz de esto, bueno, pues mi papá transportista empezó de operador de tractocamión y posteriormente se bajó y se metió en una oficina de transporte y luego fundó una empresa de transporte de las más grandes que hay ahora en el país. Luego se salió de esa y empezó en otra y luego al final de cuentas acabamos haciendo una empresa muy familiar, nada más mis 2 hermanos y yo, y esa empresa ya tiene desde el año 95 operando, es decir, ya más de 26, 27 años. Y lo de transporte.mx nace porque yo, estudiando la universidad, tenía muchas ganas de hacer cosas en Internet. El Internet era pues lo nuevo, ¿no? Era lo interesante. Y un día un maestro, y esta es una anécdota que cuento mucho, yo estudié Relaciones Internacionales, no tiene nada que ver con eso, yo quería ser diplomático y resulta ser que un maestro nos dice que el trabajo final lo vamos a tener que hacer en una página web. Y en 1998, 99, pues las personas que hacían las páginas web eran las personas que escribían código. Eran personas que no existían ni las redes sociales, no existía Facebook, no existía los smartphones, eran computadoras muy arcaicas, con paquetes muy arcaicos. Y entonces nos salimos de la clase, recuerdo, y nos volteamos a ver todos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y contratamos a un profesor de 3, 4 horas que nos enseñó a hacer una página web muy sencilla y ahí hice mi primera página web y cuando me di cuenta del truco hice lo mismo que hacen los magos. Cuando te enseñan el truco, pues haces el truco, ¿no? Lo enseñas, se lo dices a los demás y les haces magia todo el tiempo. Entonces hice mi primer página web, no me fue tan mal, no se me hizo tan fea. Y entonces dije, ¿y si hago algo relacionado con el transporte y el internet? Pues entonces me ocurrió empezar a buscar dominios, compré miles de dominios, un tiempo tuve, en serio, literalmente no miles, pero sí tuve cientos de dominios, cuando existía esto de la inmobiliaria de dominios, y entre ellos pues estuvo uno que se llamaba transporte.com.mx, que es el antecedente de transporte.mx, y empecé haciendo un directorio en donde empresas de transporte encontraban proveedores y pues no había manera de hacer noticias ni de estar platicando lo que pasaba día a día en un sector porque era complicadísimo, o sea, ni los mismos portales de noticias que hoy conocemos tenían la capacidad de estar subiendo la información tan rápido. No había manera de que tuvieras gente programando todo eso. Entonces, este portal era muy incipiente, pero tenía mucho potencial. Y entonces, afortunadamente, con el boom de las redes sociales y con el boom del contenido multimedia, pues logramos hacer una multiplataforma que es hoy Transporte.mx, que maneja 3 cosas predominantemente, ¿no? Maneja una página web que tiene mucha afluencia, que vea mucha gente, a ver qué pasa ahí, qué información hay, qué contenidos hay.
La otra es la parte del contenido de marketing, que es lo que tú conoces, que es el podcast y el canal en YouTube. Y la tercera, pues, es el tema de contacto, ¿no? Que son las redes sociales más los correos electrónicos, una base de datos de más de 29,000 correos electrónicos orgánicos de transportistas que todos los días quieren recibir información. Entonces, así empezó. Yo todavía hasta la fecha me dedico al transporte carga, pero cada día ese porcentaje se va más para transporte.mx. Me involucro mucho a esto. Y a raíz de eso empecé a hacer otros negocios relacionados con economía digital a través del tema de transporte, que es lo que más sé. Empecé con un portal de venta de camiones o de publicación de camiones en venta, la cual estamos rediseñando porque queremos hacer una cosa todavía mucho más novedosa. Y la otra fue una herramienta de captación de operadores para las empresas de transporte, un tipo Tinder, así lo explico, entre operadores, los choferes de los camiones y las empresas de transporte que tienen un déficit muy grande en materia de operadores, ¿no? Entonces, así inició transportistas.com, que es uno de los tantos elementos que hacemos hoy por hoy en la economía digital enfocada al transporte. Y eso es parte de lo que hago todos los días. O sea que supiste aprovechar muy bien los medios digitales. Pero platícanos, ¿cómo iniciaste el podcast? ¿Qué herramientas utilizaste para comenzar a producir tu podcast? El podcast empezó porque yo escuchaba podcasts a través de Apple. A través de una herramienta que se llamaba iTunes, o creo que ya no existe iTunes como tal, descargabas el podcast en tu disco duro, conectabas el iPod y el iPod se sincronizaba. Entonces tú jalabas los podcasts nuevos, los metías a tu dispositivo y cuando estabas en el coche lo conectabas, cuando estabas en el avión los escuchabas. Y los primeros 3 podcasts recuerdo muy bien que empecé a escuchar fue uno de vinos. Me gusta mucho catar vinos, entonces había un tipo que se llamaba Juan Sotres que hablaba de vinos todos los días y llegó a tener 150 capítulos de vino. Yo no sé de dónde sacaba tanta información y llegaba y se iba a los viñedos y entrevistaba gente. Ya no sé dónde quedó, pero era un podcast fantástico. Otro podcast que hablaba de relaciones internacionales que me gustaba mucho, porque era el tema de relaciones internacionales, y otro de historia. Pero ese podcast, y el origen del podcast es la radio. Los episodios de radio los grababan y los metían en esta plataforma llamada podcast. O sea, ahora los podcasts se hacen para hacer podcast. Antes, los episodios de radio te voy a hablar de uno que me encantaba, que era de historia, y lo hacían en España, una compañía muy grande, una empresa de comunicación muy grande que se llama Onda Cero, y este tipo, que no recuerdo bien su nombre ahorita, pero si me acuerdo lo voy a decir, hacía unos relatos increíbles con sonido y hablaba acerca de historia, hablaba de Tutankamón y todo eso. Y yo me acuerdo una vez haber ido a una exposición en Atlanta de la tumba de Tutankamón y haberme puesto el iPod, escuchando ese podcast, entrando a ese lugar con los sonidos ambientales que le metían. Entonces me empezó a gustar mucho el podcast y dije, de ahora en adelante voy a ver la posibilidad de armar uno. Y en 2015, con las herramientas más arcaicas, te voy a hablar yo siempre he hecho un podcast de audio, nunca el canal en YouTube nada más se dedica a hacer videos. Me grabo en una cámara en diferentes lugares y hago diferentes temas, pero el podcast siempre lo he hecho a través de teléfono. Entonces yo conectaba una línea fija. Mi primer podcast afortunadamente fue en persona, porque la primera persona que entrevisté estaba aquí en León, era una persona que estaba implementando un sistema de innovación de alerones para tractocamiones, etcétera, etcétera, y lo conozco bien, a Roberto Flores, y le dije, oye, ¿por qué no vienes al estudio? Que de hecho el estudio está exactamente atrás de esa pared gris que ves ahí hay un croma y está toda la cabina llena de espuma acústica, pero al principio no había nada de eso. Al principio había un micrófono ahí medio chafa, lo grababa en un disco duro y luego ya le metía edición, no habían herramientas de edición, hasta que definitivamente pues me empecé a meter un poco más, compré un poco más de equipo, implementé una sala de grabación, pero realmente yo siempre he sido de la idea de que al contrario, eso nunca debe de ser una detención para nadie, nunca vas a tener el suficiente equipo para hacer el mejor podcast. Sí, ¿no? Entonces,
la recomendación para quien quiera hacer un podcast es que haga muchos. Y sobre la marcha te vas a dar cuenta cuál te queda mejor, cómo grabas mejor, cómo editas mejor. Realmente no hay mucha edición en un podcast. El podcast tiene que ser grabado y a lo mejor de repente hay bloopers o hay cosas que sí la regaste y tienes que cortar ese pedacito, editarlo. Pero yo cuando entrevisto en el podcast a las personas que entrevisto, el episodio está listo en SoundCloud, que es mi plataforma host, en 25 minutos. O sea, de que yo cuelgo a que escucho el podcast, veo que está bien, que está mal, le corto, meto cortinillas, pues realmente me tardo 20, 25 minutos. Ya una vez que está subido en SoundCloud, a los 15 minutos todos los feeds que jalan el podcast, que es Spotify, Amazon Music, y iVoox, todos ya los tienen ahí. Y la verdad es que ha ayudado mucho en el tema del podcast que existan plataformas como Amazon, como Spotify, como Apple Podcast, Google Podcast, porque así es como la gente les llega. Hay unas que han muerto en el intento. A mí me gustaba mucho Podcast Republic, no sé si sigue existiendo, pero pues es lo normal. O sea, Spotify le vino a ganar el día que dijo que quería hacer un podcast a todos. Y todos podemos hacer un podcast, pero la verdadera duda es si lo podemos hacer haciéndolo bien, bonito, con lo que nos gusta. Si tú te apasiona tu tema, tú puedes hacer 500 episodios de un podcast. Sí. Los gurús del marketing digital son los españoles. Y los españoles, yo sigo mucho un podcast de un tipo que se llama Joan Boluda, y de repente te dice, episodio 3528. ¿Cómo es posible que tengas 3528 episodios de marketing digital? Pues el tipo le encanta hablar de eso. Hizo un late night show. Es decir, puso un escritorio, entrevistaba gente, así como lo hacen en la televisión estadounidense. Y eso es simple y sencillamente que las personas que les gusta lo que hacen pueden generar un contenido infinito de lo que hacen. Y si tú no tienes la capacidad de hacer un buen podcast o un buen canal en YouTube, o sea, el episodio 3 vas a decir, ya no tengo de qué hablar, ¿no? Oye, Clemente, allá afuera hay mucha gente que quiere emprender en algo nuevo o quiere emprender en este tipo de sectores. ¿Crees que es para todos? ¿Quién puede emprender ahora en este tipo de sector? El sector transporte es un sector que tiene 3 características. Es una actividad análoga, no es una actividad ultra sofisticada. Es decir, eso hace que no haya una barrera tecnológica o intelectual como para que la gente no lo haga. Es decir, si tú compras un camión, le pones un operador, le pones placas, vendes tu servicio, metes la carga en el camión, descargas el camión, ya logras hacer transporte. O sea, si tú lograste hacer eso que acabo de decir ahorita, ya te puedes considerar transportista. Es decir, no hay una varita mágica como ser doctor, que tienes que estudiar medicina y tienes que tener una cédula y no sé qué. Ser transportista es cumplir con una serie de requisitos, tener el capital necesario, juntar eso y hacer una actividad. ¿Cuál es lo verdaderamente difícil de hacer el transporte? Pues hacerlo bien. El transporte de carga requiere de muchas características, de mucha inversión para que las cosas salgan bien siempre. Lo que tratas de hacer, y la calidad es eso, la calidad es generar procesos que generen la certidumbre y la garantía de que siempre vas a hacer el mismo proceso. Y eso es lo que pasa con el tema del autotransporte de carga. Tienes que hacerlo bien y seguirlo haciendo bien y luego mejorarlo. Y hay 2 características que son muy importantes en el transporte hoy en México, que es la eficiencia y la seguridad. O sea, lo tienes que hacer rápido, lo tienes que hacer bien, lo tienes que hacer con seguridad. Y si logras hacerlo muchas veces así, pues entonces ya tienes una empresa que puede salir a mercado a vender más. Entonces el transporte no es complicado, es más, hay mucha gente que de la noche a la mañana se vuelve transportista. Requieres un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que eventualmente no es difícil sacar. Lo difícil es mantenerse. Lo difícil en el transporte es mantenerse, es todos los días batallar con muchos problemas, con muchas situaciones, robos, asaltos, accidentes, cuentas incobrables, clientes infumables, o sea, muchas cosas así. Y ahí es donde muchas personas deciden, pues, definitivamente dedicarse a otras cosas. Yo he visto mucha gente que entra, pero he visto más gente que sale. Oye, Clemente, pero supongamos que yo ya me decidí y que quiero emprender en este nuevo sector. Sabemos que estadísticamente 7 de cada 10 negocios no llegan a buen puerto después de los 2 años de haber iniciado. Pero, ¿qué pasos le sugieres dar a esa persona o qué es lo primero que debe analizar para que su negocio
pues no tenga o no caiga en este tipo de estadísticas. Yo, a diferencia de lo que dicen muchas personas que dicen que la riegues y la riegues rápido, yo no soy de esa idea. ¿Por qué? Porque estás forzando a que salgan las cosas mal. Yo creo que hay que hacer las cosas con calma. Cualquier negocio requiere que hagas pasos que ahora sí ya son metodologías muy importantes. Si, por ejemplo, me voy a ir a un tema de mercadotecnia digital, que es el producto mínimo viable, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer un pequeño experimento de cómo va a funcionar tu producto, tu servicio en el mercado. Y si tú tienes la capacidad de hacer un pequeño experimento y lanzarlo y ponerlo a prueba y hacerle la prueba del ácido y te funciona, pues entonces ya tienes la herramienta para seguirlo haciendo. Ahí sí estoy de acuerdo con que si no sale, pues no le sigas terqueando. Lo primero que tiene que tener un emprendedor tienes que ser multifactorial. O sea, tú puedes llegar a ser un emprendedor y tener 25 departamentos debajo de ti. El emprendimiento requiere de muy poca gente y después ya creces. Una startup necesita muy poca gente porque precisamente su naturaleza es nacer de la nada. Entonces yo veo en muchos casos que dicen, ay, soy un emprendedor, me acabo de conseguir $25 millones y acabamos de armar un staff de 100 empleados. Pues eso ya no es emprender, eso ya es tener una empresa bien fundada, o sea, bien colocada. Emprender para mí, mi top of mind, es hacer una empresa de la nada con muy pocos recursos y irla haciendo crecer. Eso es para mí el emprendimiento, no tener kilos de capital y kilos de gente, así que haciendo una función económica, ¿no? A mí en particular me gustaría saber, ¿tú consideras ahorita con el tema que tenemos del empoderamiento hacia las mujeres en varios sectores económicos, consideras que las mujeres tienen las mismas oportunidades de trascender en el área de transporte como lo tienen los hombres? Es muy difícil que las mujeres sean valoradas en el mundo del autotransporte. Conozco gente que lo ha hecho, conozco mujeres que han trascendido en este negocio, pero lo han hecho, la verdad es que haciendo el doble que lo que haría un hombre para llegar a ese punto, ¿no? Sí. No hay manera de que quitemos la cultura misógina de este país de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar muchas cosas. El 90% del personal de una empresa de transporte pues va a ser hombres, empezando por el tema de los conductores, de los operadores. O sea, hay muy pocas mujeres operadoras. Sí hay por ahí, encontrarlas es muy difícil, es muy hostil. Si de por sí para los hombres hoy es muy hostil ser operador, hay mucha violencia, hay muchas cosas adversas, muchos ya no están queriendo seguir en esta profesión, pues imagínate para las mujeres, si es que estamos hablando de operadores, que en Estados Unidos está creciendo y hay zonas de México en donde están trabajando este tema. Pero en el caso de puestos ejecutivos, de puestos operativos, pues hay un poquito más de oportunidad. Hay pocas mujeres, pero en el tema del transporte es más difícil. En el tema de la logística, no. En el tema de la logística, afortunadamente, por ser una actividad no tan análoga, sino más intelectual, muchas mujeres trascienden mejor porque tienen una capacidad de pensar diferente a los demás. Siempre hay que pensar que los seres humanos no pensamos igual y también parte de nuestro ADN y de nuestros cromosomas tienen que ver cómo pensamos los hombres, cómo piensan las mujeres, y definitivamente tener mujeres dentro de un equipo de logística pues ayuda mucho a enriquecer las soluciones y las ideas para solucionar problemas logísticos. En el caso del transporte, la verdad es que no veo muchas áreas de oportunidad. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, es un ámbito muy discriminatorio y muy pocas mujeres actúan dentro del ámbito del transporte. Exacto, todavía tenemos un largo camino por recorrer en el área de transporte. Y la verdad es que hay áreas en específico que por sus características a lo mejor las mujeres son mucho más viables. Por ejemplo, yo en las empresas de transporte he visto más mujeres en los departamentos de recursos humanos que hombres. Y sería muy interesante analizar por qué pasa eso. Así es. ¿A qué crees que se debe la falta de operadores en el sector? Es un tema cultural. Ha dejado de ser aspiracional. Antes los hijos de los operadores volteaban a ver a su papá, lo veían manejar un camión enorme, sabían que él estaba un día comiendo pescado en Veracruz y el otro día carne en Sonora,
y decían, yo quiero hacer eso, yo no quiero estar aquí encerrado en cuatro paredes, yo quiero viajar por todo el país, y eso ya no existe. Los hijos de los operadores ya prefieren pues una carrera universitaria, dormir en su casa, comer a sus horas, no desvelarse. Eso ya ha dejado de ser aspiracional. Entonces es una de las cosas. La otra es la violencia, la inseguridad. Los operadores son atacados en las carreteras de una manera muy certera, muy violenta, los balean ya sin preguntarles nada. Muchas familias les dicen, no, aunque pongamos un puesto de tacos aquí afuera en la cochera, pero ya no te subas al camión, ya no sigas en eso. Y la tercera, y ahí me voy a ganar las palmas de muchos, es que pues son los que hacen el trabajo más difícil y tal vez no es el que mejor gana en una empresa de transporte. Clemente, ¿crees que las personas que están en este sector también adolezcan un poco de la educación financiera, que haga falta que tengan mayor acceso a la educación financiera? Pues sí, porque el transporte es un negocio financiero desde el punto de vista de que tú trasladas recursos monetarios, y no estoy hablando del transporte como tal, sino cuando tú compras equipo de transporte a crédito y luego vas y vendes fletes a crédito y tienes que pagar una nómina y tienes que pagar los insumos como el diésel, las llantas, las casetas, bueno, todo lo que tienes que usar en una empresa de transporte, tienes que tener hasta cierto punto, y hago énfasis a tu podcast, una arquitectura financiera, porque si no, te come la operación. Si tú no cobras y tus pagos están detenidos y no sabes cómo manejar financieramente eso y te llega la letra del camión y no la pagas, o te cortan el crédito de la gasolinera, o lo que tú quieras, no tienes un orden financiero, pues definitivamente te quedan 3 días de transportista. Tienes que saber trasladar el financiamiento, tienes que saber usarlo, tienes que saber si no estás cometiendo un error a la hora de endeudarte. Y pues los transportistas no son precisamente las personas que más conocen de riesgos, porque el financiamiento es un riesgo. Entonces sí vería con buenos ojos que tuvieran personal financiero, administrativo, contable todo el tiempo diciéndoles cómo hacer la operación para que no sucumban en el intento. Clemente, acabo de ver un video en tu canal de YouTube súper interesante acerca de las diferencias que hay en el sector transporte en México y el sector transporte en Estados Unidos. Cuéntanos un poco más de detalles acerca de estas diferencias. Ese video, que es uno de los más visitados en el canal, salió de la nada. Yo soy un fanático de subirme a autobuses de pasajeros en México. Me encanta andar en centrales de autobuses. Es mucho más práctico que andar en vuelos. Yo que estoy, por ejemplo, en el Bajío y tengo que ir a la Ciudad de México muy seguido, me genera menos estrés, me genera más rapidez. Es mucho más ágil si me subo a un autobús y llego a la Central del Norte a tener que llegar a un aeropuerto, bajarme, esperarme, que me basculen todo, que llegue a la Ciudad de México y el avión dure horas en bajarnos y luego estar en el aeropuerto, y ahora con el otro aeropuerto va a estar más lejos. Entonces yo soy muy fan de los autobuses de pasajeros. Entonces un día en Estados Unidos tomé un autobús de pasajeros, que es el que aparece ahí desde Des Moines en Iowa a Chicago, y a la hora de que me subí al autobús dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿en qué año estoy? ¿En el 95? Y me di cuenta de que México en ese aspecto es, pero primer mundo, y cada vez que tengo oportunidad de ir a un país diferente y subirme a un autobús, lo hago, porque aunque yo no me dedique al pasaje, me encanta la movilidad, y me di cuenta de que en México siempre nos quejamos de muchas cosas, pero no vemos lo bueno. Entonces ese video trata de eso. Entonces tuve muchos haters, muchos me dijeron, es que aquí en Estados Unidos todo el mundo vuela y no sé qué. Sí, ya sé, pero vuelen todos los días, vuelen todos, pero en los autobuses de pasajeros, pues la verdad es que ahí sí nosotros somos mucho mejores. Y bueno, lo que tratamos de hacer, generar es contenido relacionado al transporte, y ya hemos hecho reseñas de, no nada más de eso, sino también de trenes, de pasajeros, de trenes, es más, de trenes turísticos aquí en México. No nomás me enfoco a la carga porque me aburro mucho si hago nada más eso. Trato de hacer videos de todo lo que tenga que ver con algo de movilidad, de transporte, de logística,
y todos los días tratamos de subir algún contenido que a la gente les guste. Dinos, por favor, ¿cómo podemos encontrar a Transporte MX en redes sociales? Pues bien fácil, porque hay que trabajar eso que le llaman el Search Engine Optimization. Busquen Transporte en México y vamos a ser el primer hit. Transporte MX pues, es una marca que yo fui generando a través de un diseño. Si buscan en redes sociales, todo es youtube.com/Transporte MX, facebook.com/Transporte MX. O sea, tratas de hacer una identidad única y todo funcionó como Transporte MX. También somos transporte.com. Si tú tecleas transporte.com, te manda a transporte.mx. Entonces, me encuentran de cualquier manera. Y si me googlean, pues yo creo que también me van a encontrar muy fácil. En redes sociales, somos muy activos, tenemos muy buena penetración, porque pues hablamos de un tema que a la gente le interesa, ¿no? Bueno, sabemos que te gusta mucho escuchar tanto a Beatles como Caifanes. ¿Qué canción tú nos recomendarías para iniciar el día con la mejor actitud? La mejor es la de All You Need Is Love. Sí, bueno, no lo sé porque sí leyeron mi perfil en Twitter. La verdad es que hay una que se llama Here Comes the Sun de los Beatles, que si tú todos los días la pones en la mañana, nunca te vas a aburrir de ella. Y de Caifanes sí soy mucho más hardcore, sí son mucho más dark. O sea, me gusta, todos los discos de Caifanes me gustan, es mi grupo mexicano favorito. Y tengo, pues, y no soy de las canciones populares. Las canciones más famosas, más populares de Caifanes no son las que más me gustan las que son del lado B, ¿no? Entonces, Sombras en Tiempos Ocultos, la vida no vale nada, que no sé, El Negro Cósmico, son las canciones que más o menos me gustan de Caifanes y soy muy, muy fan de ellos. Y de Jaguares, que es como el grupo que trascendió un poquitito más de ellos. Y yo siempre he pensado que la música es la mejor expresión que existe del ser humano. Ya tenemos una buena recomendación para escuchar todos los días. Clemente, ha sido un placer conversar contigo sobre el sector transporte que tiene un papel importante en nuestra economía y sociedad. Quiero agradecerte por compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros. Tu perspectiva como agente de cambio en el sector ha sido muy valiosa y espero que la audiencia haya disfrutado de esta entrevista tanto como nosotros. Regálanos un comentario o sugerencia a manera de cierre, por favor. Nunca dejes de hacer el podcast todas las semanas, aunque te dé mucha flojera, aunque de repente no tengas a quien entrevistar, todo esto es de constancia. Te van a salir episodios buenos, malos y regulares, pero el chiste es que no los dejes de hacer. Y es bien difícil de repente estar agendando con los invitados y todo, pero luego ya la gente te toca la puerta y te dice, oye, no me invitas un día a platicar. Y luego de repente hay semanas que traes 3 podcasts y dices, ¿y ahora cómo lo voy a hacer si saco uno cada semana? Pues ahí los vas guardando y los vas sacando como necesitas. Clemente Villalpando, muchísimas gracias. Con esto me despido y te deseo todo lo mejor en tus futuros proyectos y esfuerzos por mejorar el sector transporte y logística. Y a todos los invito a seguir sus redes sociales, que las encuentran como Transporte MX, o a escuchar su podcast Transpodcast. Recuerden que siempre necesitamos un buen experto o un buen guía para que nuestro negocio no forme parte de las estadísticas que dicen que 7 de cada 10 emprendimientos claudican antes de los 2 años. Así que nos vemos en el siguiente video o nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.